Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar me presentaré. Soy José Manuel Cecilia Contreras, supervisor de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Infanta Elena. En la píldora de hoy vengo a presentaros el tema simulación clínica en el cuarto de críticos o voz de emergencia, dentro del bloque temático urgencias y emergencias. Me gustaría comentar un poco el concepto de simulación clínica, que como muchos de vosotros ya conoceréis, es un tipo de formación, un tipo de aprendizaje que ya en la mayoría de centros universitarios o academias de formación se utiliza como método. Es cierto que para aquellos profesionales que llevamos ya varios años con la diplomatura de enfermería obtenida en la universidad, este tipo de aprendizaje no nos es tan conocido. Pero la verdad que a día de hoy creo que, en mi humilde opinión, es un modelo de aprendizaje muy positivo para todos aquellos profesionales, ya que lo que busca la simulación clínica es la representación de un acontecimiento real con la finalidad de practicar, aprender, evaluar, probar o adquirir conocimientos de sistemas o actuaciones humanas. Por otro lado, es cualquier tipo de actividad docente que utiliza la ayuda de simuladores con el fin de estimular y favorecer el aprendizaje. Un poco por poneros en contexto, en el servicio de urgencias de mi hospital y en la mayoría de servicios de urgencias, por no decir en todos, se cuenta con un box de parada o box de emergencia o cuarto de crítico, dependiendo del hospital se le denomina de una manera u de otra, que es un espacio dedicado a la atención de aquellos pacientes que precisan una atención inmediata o prioritaria. Este voz vital, en este caso os enseño un poco el mío con el que contamos en mi hospital, eh, tiene aparataje y medicación necesaria para dicha atención. ¿Vale? Cada voz vital cuenta con un protocolo de actuación y en el mismo indica los profesionales que deben entrar, ¿vale? Para atender a estos pacientes. ¿Qué ocurría en el caso de mi hospital? Y vamos, ya creo que en la mayoría de servicios de urgencias ocurre, que a pesar de tener un protocolo en el que se indique qué profesionales deben entrar y atender a este paciente, aun teniendo dicho protocolo, en muchos casos se producía lo siguiente, que lo indico aquí de forma muy, muy llamativa, pero es un poco la realidad. Es decir, cuando teníamos un caso de un paciente que venía a nuestra urgencia y necesitaba esta atención inmediata, se le pasaba al cuarto de críticos o hospital y la atención en muchos de los casos era caótica. Es decir, entraban muchísimos profesionales a la vez cuando se tenía establecido un número dependiendo de la categoría profesional. Muchos profesionales a la vez que entraban intentaban realizar muchas tareas de las cuales se repetía y esto al final lo que producía era una desorganización en la atención de dicho paciente. Es por ello que consideré, teniendo la experiencia de la simulación clínica en algunas formaciones de las que yo había realizado, el aplicar esta metodología en el servicio de urgencias de mi hospital. Por ello, el punto de partida con el que iniciaba este proyecto era contar con un protocolo, que ya lo tendríamos, es decir, un documento escrito en el que se indicaba eso, tanto los profesionales que debían atender y entrar para atender a este paciente, como las funciones que tenía que realizar cada uno de ellos, ya fuera tanto médico, como enfermero, como TCAE o como incluso celador. ¿Vale? Con este documento de base, perdón, lo que teníamos que hacer ahora era eso, llevar a cabo esa simulación real del box. Para ello contábamos con un espacio que simulaba totalmente al box de crítico de nuestro servicio de urgencias y contaba este cuarto simulado tanto con electromedicina como con medicación como con todo el aparataje con el que contamos.
¿Y qué añadíamos a esta simulación? Pues añadíamos casos reales de patologías que venían a nuestra urgencia. Es decir, PCR, que son paradas cardiorrespiratorias, código infarto, es decir, patologías cardíacas, y politraumas, ¿vale? Pacientes politraumatizados. Entonces, lo que hicimos en esta formación fue, por supuesto, utilizando actores y maniquíes, simulábamos casos reales de patologías que acudían a nuestro voz de emergencia. Con esta simulación lo que queríamos trabajar sobre todo, aparte de la organización, ¿no?, del propio voz de críticos, era sobre todo la comunicación y el trabajo en equipo. Esto es algo que se debe trabajar en cualquier servicio y con cualquier categoría profesional, pero es cierto que en el voz de emergencias considero yo al menos que es bastante importante, ya que al final, si no se establece una comunicación adecuada, la atención al final es desorganizada y caótica, como la imagen que os mostraba. Es por ello que aplicamos este tipo de aprendizaje, ¿vale? O de formación. Y lo hicimos siguiendo lo que os decía, el documento del protocolo y todos los casos clínicos que poníamos, o casos reales, tenían que entrar, o entraban en este caso, los profesionales asignados. En nuestro caso eran 2 médicos, 2 enfermeros, un auxiliar y un TKE, perdón, y un celador. Entraban, simulaban el caso y como nosotros grabábamos esa simulación o ese caso, luego al terminar realizábamos un debriefing que se llama, que es mostrar a los profesionales que han intervenido en el caso cómo han actuado y al final crear un pequeño debate totalmente positivo y que sea algo de aprendizaje. Que lo que busca es eso, al final, el ver en qué mejoras puede cada profesional establecer para, al final, buscar lo que yo os voy a indicar en estos 3 grandes bloques, que es el trabajar el trabajar y, como dice de forma redundante, trabajar en equipo, potenciar muchísimo la comunicación y definir y repartir las funciones y roles. Es decir, en esta simulación es muy importante que alguno de los profesionales coja el rol de líder, por ejemplo, ¿no? Al final, un poco para dirigir el caso. Vemos y ocurre muchas veces que si varios profesionales cogen ese rol, al final pues se produce esa falta de comunicación y de desorganización, ¿no? Porque al final aquellas personas que tienen que obtener esa información, pues al obtenerla de varios profesionales, pues directamente les resulta difícil. Por tanto, con este proyecto conseguí estos 3 objetivos y que al día de hoy pues funcionan muy bien en el servicio y me están ayudando a que al final los pacientes sean atendidos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, cualquier duda podéis escribirme. Os dejo aquí el correo electrónico y nada, ha sido un placer poder participar en este congreso de ciencia sanitaria. Muchísimas gracias. Un saludo.